Son las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 de la mañana con 9 minutos aquí en la CRE. De inmediato vamos a entrevistar al doctor Jacobo Quintero Toma, experto en conflictos del Medio Oriente. Se encuentra con nosotros, queremos con él encontrar respuestas a lo que está ocurriendo en Siria, en Damasco. Hay un conflicto muy serio que preocupa a la humanidad, que preocupa enormemente. Hay una guerra civil, ¿no? Hay una guerra, claro. Y nos explicará en esta mañana. Patricia Giler, Nabor Reyes, quien habla, William Lodeña, en la presente entrevista. Bienvenido, doctor. Buenos días. Gracias, buenos días. Entendamos un poco el tema, este conflicto que actualmente sucede en este sector, doctor. Bueno, gracias por la entrevista. En realidad en nuestro país y en los países de América Latina la gente desconoce un poco lo que está aconteciendo en el Medio Oriente. Realmente de alguna manera sí, hay un grupo de personas dentro del territorio sirio que están en inconformidad con el presidente del país. Esto existe en todo país del mundo. Siempre hay gente que está en contra del presidente de la República. Esto no es nada que debería de llamarnos la atención a nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema es que aprovechando este grupo de gente que está en contra de ciertas políticas del gobierno, Occidente, con su afán de controlar el Medio Oriente, ha infiltrado grupos terroristas en Siria que están creando eso, terror entre la población civil del país. Doctor, sí, antes, si me permite puntualizar algo antes de que me interrumpa. Sí. Sí. Entonces, estos grupos han empezado a recibir armas de potencias occidentales y a generar actos terroristas. Uno de estos grupos, precisamente, es la red terrorista Al-Qaeda, que es la que dirige a los famosos rebeldes de Siria. Entonces, tras lo que nosotros vemos como rebeldes sirios, no está necesariamente el pueblo sirio que se levanta contra el presidente. ¿Pero ellos lo han introducido al occidente? ¿Perdón? ¿Ellos han sido introducidos por el occidente? Sí. Vienen a través de Jordania, vienen a través de Turquía y son financiados por Estados Unidos, Francia e Inglaterra. De hecho, por ese motivo es que el día de ayer en el Senado norteamericano había un senador republicano que decía cómo nosotros nos vamos a convertir en la fuerza aérea de Al-Qaeda. Porque si Al-Qaeda está en este momento en Siria, yéndose contra el gobierno a través de actos terroristas, y si Estados Unidos ataca ilegalmente Siria como quiere atacar, pues obviamente se convertiría en un aliado de Al-Qaeda al bombardear un territorio en donde Al-Qaeda está luchando para desestabilizar el gobierno legítimo de Siria. ¿Y cómo entender a Al-Qaeda también, pues? ¿Cómo entender a Estados Unidos? Que primero eres mi enemigo y después eres mi aliado. ¿Cómo entender también esa foto en la que aparece Al-Assad con John Terry? Miren, esto es sencillo, o sea, nosotros nos están pintando un asunto que realmente no va como nos lo muestran, ¿sí? Lo que pasa aquí es que desean controlar y replantear el mapa del Oriente Medio. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es el objetivo? Así es, Siria es el inicio de un replanteo que va a través de otros países también. O sea, la entrada a Siria es simplemente porque Siria es la puerta de entrada en el Oriente Medio y es la puerta de entrada para desestabilizar después Irán. ¿Cuáles son los países aliados de Estados Unidos para esto? ¿Jordania? En la región en este momento, por ejemplo, Jordania, Israel. Arabia Saudita, Israel obviamente que fue creada por Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos del Golfo. ¿Por qué estos países están en contra de Siria, en contra de Irán? Estados Unidos por sus propios intereses, Israel por sus propios intereses, Francia por sus intereses. Pero estos países de la zona es porque ellos profesan un islam que es el islam sunita. Es religioso el tema. Es religioso también. Ellos profesan un islam que es el islam sunita. Y es la versión más servil del islam sunita. O sea, son más servil, totalmente alienados a la voluntad de Estados Unidos y del anglosionismo. Mientras que los otros países que están en contra, que profesan el islam chiita, por ejemplo, el presidente de Siria, Irán o Hezbollah en el Líbano, son países en donde hay un discurso contestatario contra el anglosionismo porque no son partidarios de la influencia de Occidente en el control del Medio Oriente. Entonces ellos quieren desestabilizar a los países contestatarios para poder tener un Medio Oriente totalmente dado a sus intereses geopolíticos. Controlar el medio, perdón, vienen preguntas de Nabor Reyes. Doctor, ¿controlar el Medio Oriente o controlar el petróleo? Mire, el petróleo ya lo controlan. El petróleo lo controlan a través de Arabia Saudita, de Qatar y de los países aliados de Occidente. Pero necesitan que en el Medio Oriente no exista un discurso anti-sionista.
Cuando se crea el Estado de Israel en el año 48 y se crea ilegalmente encima de Palestina, creando todo el drama que los palestinos siguen viviendo hasta hoy, que no pueden regresar a su tierra, este es el inicio de un plan para controlar no solo el tema del petróleo, es también un tema geopolítico. O sea, todas las grandes potencias del planeta o todo aquel que quiere jugar al imperio en el planeta Tierra, a la larga de la historia de la humanidad, tiene que controlar intereses en el Medio Oriente. Esa es la desgracia de los pueblos del Oriente Medio. Siempre todo el mundo quiere controlarlos. Por ahí han estado Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ahora Israel. Entonces, ¿qué pasa? Necesitan un Medio Oriente totalmente servil a sus intereses, y Siria no es un gobierno servil a los intereses de Estados Unidos. Y como no querían invadirlo, lo que han hecho es meterle mercenarios para poder pintar al mundo como si fueran rebeldes sirios que están contra el presidente. Se han encontrado en Siria personas de 27 nacionalidades diferentes combatiendo bajo la bandera de los rebeldes sirios. Y es simplemente gente infiltrada y financiada por el occidente para echar abajo al gobierno legítimo de Siria y crear caos en el país para que se justifique una agresión. ¿De dónde salen tantas armas allí? ¿De dónde salen tantas armas? A los rebeldes. Porque a todos. ¿quién entrega las armas en Occidente? Francia ha entregado armas, Estados Unidos ha entregado armas, Arabia Saudita ha comprado armas, Israel ha entregado armas. Estas son las armas de los rebeldes. Si ustedes analizan cuánto tiempo tienen los supuestos rebeldes luchando contra el presidente Bashar al-Assad, 2 años. En 2 años, si realmente fuera el pueblo sirio el que quiere votar al presidente, no hay gobierno que resista 2 años de levantamiento popular. Es imposible. El pueblo sirio está con su presidente. Este es el problema que han encontrado Al-Qaeda y todos los terroristas que está financiando el Occidente, que el pueblo defiende al presidente. En Siria hay una gran cantidad de grupos religiosos y siempre han convivido en paz. Siria es una república laica y siempre han convivido en paz, cristianos, musulmanes de diferentes grupos, drusos, etc. Y por eso todos estos grupos respaldan al presidente, porque el presidente ha permitido una vida en paz entre las diversas confesiones religiosas de Siria. Y ahora estos grupos terroristas fundamentalistas islámicos, ajenos al pueblo sirio y financiados por Occidente, lo que están haciendo es desestabilizar el país, matando cristianos, haciendo que se haga una guerra civil y simplemente para poder justificar una invasión occidental que permita entrar, así como entraron en Afganistán, como entraron en el Irak y como quieren entrar también en el Irán, porque Siria no va a ser el último país que quieren entrar. El doctor Jacobo Quintero, ¿usted es doctor en qué? Derecho. En Derecho. Doctor, ¿es legítimo un gobierno que se sucede por herencia y no propiamente a través de elecciones democráticas? Yo no defiendo aquí posturas ideológicas, ¿no? Pero rechazo, por el contrario, toda acción de violencia, venga de donde venga, de la izquierda o la derecha. Hoy estamos preocupados además por lo que está ocurriendo en Japón, que hay una permanente filtración de radioactividad que está contaminando el Océano Pacífico, que llegará después de poco tiempo a Europa, después a Estados Unidos y seguramente a América. Entonces, con ese criterio, podemos justificar que venga un gobierno, entre comillas, legítimo, y no lo estoy cuestionando, simplemente analizando las ideas, entre comillas, legítimo, para que utilice armas químicas y mate a la gente como matar ratones. A ver, veamos, doctor, el problema de Siria no es un problema de izquierdas o de derechas, es un problema de imperialismo versus pueblos que no quieren ser dominados por él. ¿Ok? No es un tema de derecha o de izquierda. Y sobre el tema de las armas químicas le diré, la persona que menos o a la que menos le convenía usar armas químicas en este conflicto, si es que se usaron, porque aún no sabemos si se usaron o no armas químicas, la ONU sigue analizándolo, a la persona a la que menos le convenía usarlas es al presidente de Siria. Porque es tan sencillo como que en esto, déjeme, me permite terminar porque si no, no podemos conversar. Es tan sencillo como que el presidente de Siria, en estos 2 años de conflicto que ha tenido, en los momentos que tuvo el conflicto complicado en contra suya, nunca utilizó las armas químicas, porque las usaría ahora que está ganando a los rebeldes. De hecho, ¿cuál es la desesperación actual del anglosionismo? Que el presidente de Siria está ganándole a los rebeldes, o sea, y los rebeldes han... Me permite terminar. Permítame la réplica. Es que también. No, sí, es que es sencillo. ¿Usted en qué se basa a decir que hubo armas químicas? ¿Porque los periódicos ecuatorianos dicen? No. ¿Por qué metemos a la prensa en esto? Dígame en qué se basa. Se está debatiendo en la ONU intensamente si hay o
no utilización de armas químicas. Ya, entonces no sabemos todavía si se las usó. Pero Entonces, ¿cómo usted? No, a rajatabla, es que lo tengo que defender, señor, porque no cualquier agresión ilegítima, tenemos que defenderla. Si el día de mañana vienen a bombardear el Ecuador, yo también lo defendería. Doctor, o si quieren bombardear cualquier otro país, no es correcto, se está violando el derecho internacional. Es claro, todavía no hay un veredicto para decir si hay armas nucleares o no hay armas nucleares, pero químicas. Una cosa, ¿por qué Estados Unidos esta vez ya no hace lo de Irak, Jacobo? Es decir, no va por tierra, sino solo por aire. ¿Por qué? Todavía no saben por dónde van a ir, ni siquiera saben aún si van a ir. ¿Okay? Pero lo que están analizando es cómo van a atacar. Hasta ahora estos 2 años han ido, pero han ido vía rebeldes. O sea, es una nueva forma de destruir países en el Medio Oriente. Han ido vía rebeldes, lo que no hicieron en Irak. En Irak fueron rebeldes y bombardearon. ¿Qué es lo que han hecho? Infiltrar estos supuestos rebeldes sirios, que no son sirios, sino mercenarios de otros países, infiltrarlos en Siria para desestabilizar el país, hacer atentados y crear el terror. Eso es lo que han hecho. Como no ha funcionado porque el gobierno está ganándole a los rebeldes, ahora sí van con el tema de las supuestas armas químicas. Doctor, tema de las armas químicas... Una pregunta. Si es legítimo un gobierno que se sucede en el poder a través de la herencia, del legado ¿Y usted en qué se basa para decir eso? Perdóneme. Porque vienen dándose la presidencia al padre al hijo y así. No, discúlpeme. En Siria es una república laica. En Siria hay un partido, que es el partido que domina, obviamente. Hay elecciones y de esas elecciones gana un candidato. Eso es lo que ha pasado. La información que yo veía ayer, incluso que la leí en la prensa, señala que efectivamente se sucede. Bueno, la información que leemos en la prensa aquí también dice que hubo armas químicas y ni siquiera sabemos si es verdad o no. Pero así que cuidado con lo que leemos en la prensa. Usted se la toma con la prensa. No, lo que le digo, sí, pero lo que le explico es, ¿usted en qué se basa para decir que se sucede? Porque el padre fue presidente y el hijo hoy es presidente, no quiere decir que no ha habido elecciones. Usted justifica, por ejemplo, la permanencia en el poder y no propiamente la alternabilidad democrática. No, sino que nuestro debate aquí no es de democracia. Si fuera democracia, yo le justificara la alternatividad. Es válida. Perdóname, dirijo yo esta entrevista. 7:20 minutos. ¿Tienes preguntas? Y en honor al tiempo también. Sí. Bueno, con este panorama que usted nos ha expuesto, ¿cuál es la salida? Porque no sé si existan los muertos por armas químicas. La ONU lo que sí dijo fue que habían alrededor de 1.000 personas muertas ese día, que estaba por comprobarse si era por armas químicas, por qué exactamente. Y también lo que se ha dicho ayer a manera oficial es que hay 2 millones de personas que han salido de Siria. Hay 100.000 niños muertos y hay 6 millones de desplazados internamente que tienen que ir de un lugar a otro. Y hemos visto fotos desgarradoras de familias que tienen que dormir con armas allí. ¿Cuál es la solución a esta matanza? ¿Y sabe por qué hay los desplazados? Porque estos grupos terroristas que Occidente está financiando para desestabilizar al gobierno de Siria van y masacran aldeas, masacran ciudades y la gente huye. Este es el problema. Veíamos las fotos con las familias durmiendo armadas. Así es. No es que salen porque no quieren a su presidente, no es que salen porque no quieren a su gobierno, salen porque los terroristas los están matando. ¿Okay? Y sobre todo a los cristianos sirios, porque ellos quieren que haya ahí una especie de emirato fundamentalista islámico al cual se oponen los mismos musulmanes de Siria, porque no tienen problema con los cristianos sirios. Entonces, ¿cuál es la solución para el tema de Siria? Que deje Occidente de meterse en un asunto sirio y que puedan los sirios solucionar su problema. Es tan sencillo como que en Siria no podemos nosotros decir que vengan a resolver el problema de Ecuador, colombianos, peruanos, argentinos, tienen que resolverlo los ecuatorianos. De la misma manera, si los rebeldes de Siria fueran solo rebeldes sirios, habría una salida al conflicto, pero no son sirios, son de 27 nacionalidades diferentes. Los propios militares estadounidenses estaban a través de las redes pronunciándose porque por favor no haya guerra. Los propios militares, pero lo que pasa es que, mire, aquí esto es sencillo. La intención de Estados Unidos es una intención de control en el Medio Oriente. Este es un tema del anglosionismo en los Estados Unidos. Ellos quieren entrar a controlar el Oriente Medio. Esta no es una guerra que Estados Unidos hace por intereses particulares. Esta es una guerra que Estados Unidos hace por los intereses de Israel en la zona. Así como Israel no quería a Saddam Hussein y era un peligro para Israel, y lo acabó Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son los peligros que Israel ve para sí mismo? Siria e Irán. Por eso quieren desestabilizar Siria e Irán. De paso,
quitar la influencia que pudiera tener Rusia en la región y evitar una posible influencia futura de China. Sí, colegimos en la lo misma que región. acaba de decir con la prueba que hizo ayer Estados Unidos junto con Israel, que Así es. probaron en el sector de conflicto, pues se pusieron a probar armamento. Así es. Gracias por estar aquí, doctor Jacobo Quintero Tuma, experto en conflictos del Medio Oriente, es consultor internacional para conflictos organizacionales y educativos y en el Ecuador ha sido consultor del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, ONU, Organización de Naciones Unidas y el Banco Mundial para proyectos de manejo de conflictos, mediación y negociación. Su participación y desenvolvimiento en temas de conflicto lo ha llevado a participar en experiencias y programas en las Naciones Unidas, los Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, siendo una de sus especialidades el conflicto palestino-israelí, entre Muy otros. joven. Con esa persona estamos hablando Gracias. el día de hoy. Gracias, doctor, por estar aquí. Gracias a usted.